Iniciamos la Semana Santa con la procesión que rememora la entrada de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con alabanzas, con gritos de júbilo, con agitación de palmas y ramos de olivo. Vamos a iniciar también nosotros la Semana Santa acompañando a Jesús. Bienvenidos a Exurge, una reflexión de nuestra humanidad desde Dios. La liturgia del Domingo de Ramos se divide en dos partes. La primera, en una procesión con ramos. La segunda, presidida especialmente por la lectura de la Pasión. En la primera parte, vamos a leer del Evangelio de San Lucas, por allí en el capítulo 22. Nos describe la entrada triunfal como la entronización de un rey en la capital de su reinado. Pero le imprime un matiz sutil que nos invita a meditar en el modo en el que Jesús ha de ejercer su gobierno. Dice el texto del Evangelio de San Lucas: la muchedumbre gritaba: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Se trata, ciertamente, de la entrada de un rey que entra victorioso entre la algarabía de sus seguidores. Un rey que ha de traer, dice el texto bíblico, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí está el matiz del evangelista. Dice estas palabras y nos recuerdan a otras muy semejantes que los ángeles pronunciaron cuando anunciaron a los pastores el nacimiento del Mesías. ¿Se acuerdan ustedes por ahí en Lucas 2? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Fíjense cómo en ambas citas se habla de la gloria en las alturas. Sin embargo, mientras que al inicio de la vida de Jesús, en su nacimiento, los ángeles decían paz en la tierra, ahora la muchedumbre aclama paz en el cielo. El reinado de Jesús viene a inaugurar con su entrada en Jerusalén no un gobierno terrenal, al estilo de los reyes poderosos de la tierra, que muchas veces se logra a través de las insurrecciones o de la violencia, sino que viene a acercarnos a la patria celestial, donde Él se va a erigir como gobernador supremo. Es un reinado que trasciende las categorías terrenales para elevarse a las celestiales y concedernos estos dones, el don de la paz, el don de la justicia, el don del amor. Por eso la entrada de Jesús en Jerusalén, más que ser un acto terreno de júbilo, es una aclamación a Dios, que con el misterio pascual de Cristo viene a inaugurar los tiempos nuevos, estos tiempos de redención universal. Justamente por eso dice el Evangelio de San Lucas, dice, los discípulos, aunque se callen, gritarían las piedras. Todos nosotros acompañamos a Jesús, el Rey humilde y sencillo, montado en un burrito, en esta subida hacia Jerusalén. No solo lo vamos a acompañar con nuestras aclamaciones de júbilo, tan tradicionales ya en la liturgia. Ustedes se saben palabras en hebreo, Hosana, que significa ayúdanos, o Aleluya, que significa alaben a Dios. No solamente con estas palabras, sino haciendo también nosotros una subida interior hacia el reconocimiento del reinado celestial de Jesús, homenajeándolo no solamente con la agitación de nuestras palmas, sino con la reverencia jubilosa de nuestro corazón. Todo esto lo vamos a hacer en la primera parte, cuando hacemos estas procesiones con nuestros ramos. Pero en la segunda parte, la liturgia de la palabra nos traslada ahora a otro tono celebrativo. Fíjense, vamos a pasar de los gritos jubilosos a la reverencia contemplativa de los sufrimientos redentores del Mesías. Y es que la liturgia ahora nos lleva a lo que aconteció días después, nos lleva a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si han escuchado ustedes en alguna ocasión una obra musical clásica, así nos movemos también nosotros, entre lo alegre, la música alegre, y luego después baja de tono, a lo piano, a lo tranquilo, a lo sufrido. La liturgia de este día se mueve entre la gloria y los desprecios, entre lo grandioso y lo terrible,
No cambiamos de partitura, es una misma obra, pero lleva un ritmo diferente. La vida misma se compone así de estos elementos, se mueve entre lo sublime y lo ínfimo. Nos trasladamos de la alabanza con ramos al sufrimiento de la cruz. Ambos elementos están unidos y no hemos de desligarlos del mismo acto de salvación, pues el mismo Rey que entra jubiloso en Jerusalén está ahora agonizante, clavado en una cruz a las afueras de Jerusalén. Y es que Jesús se hace hombre, y al hacerse hombre, en consecuencia, asume la condena divina por la que la humanidad, por el pecado de Adán, había sido aleccionada. Aún así, como él no tenía pecado, asume intencionadamente y espontáneamente, no como castigo personal, esta muerte que debía de sufrir físicamente, porque él también tiene una existencia para la muerte. Es decir, como hombre es también ante Dios siervo. Como portador de la naturaleza pecadora, él también está destinado a la muerte de los malditos, como decía el Antiguo Testamento. Pero como Hijo eterno, se mantiene libre en su entrega, dice el Evangelio de San Juan. La existencia entera de Jesús fue una cruz interiormente, ya desde el principio. Por eso, desde ahora, celebramos Domingo de Ramos, estamos en este acontecimiento doloroso, que en sí mismo no tiene la última palabra, pero que es paso a la escritura de esta última palabra, es decir, resurrección. Nos movemos, pues, entre el relato central que oscila en la gloria humana para pasar también a la gloria celeste. Las aclamaciones con los ramos a las aclamaciones de aquel que ha de resucitar. Y es aquí donde se sitúa el relato de la pasión. Vale mucho la pena que ustedes vayan a su Sagrada Escritura y lean la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, que tiene matices muy propios. Por ejemplo, es menos duro que el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de San Mateo. Aparecen más personajes que se apiadan de Jesús, por ejemplo, como las mujeres de Jerusalén que lloraban, al que conocemos nosotros como el buen ladrón. Su grito antes de expirar no es aquel desgarrador Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sino unas palabras serenas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús recibe también un reconocimiento póstumo de la boca del centurión, aquel que estaba allí al pie de la cruz. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía: verdaderamente este era un hombre justo? Así dice el Evangelio de San Lucas. Y la muchedumbre que volvía a sus casas lamentándose por lo que habían visto que se hizo con él. También tenemos a la distancia a esas mujeres que estaban lamentándose y que estaban ahí también conocidos, y mujeres que siguen los acontecimientos y que no le dejan absolutamente solo. El momento quizá más duro que presenta el Evangelio de San Lucas fue cuando está ahí en el huerto de Getsemaní. Ante la inminencia de lo que venía, dice, sudó sangre de angustia. Pero sus palabras expresan siempre la grandeza de aquel que no quiere hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Sin embargo, el significado último de estos relatos de la pasión no es ver si Jesús fue más o menos golpeado, si se burlaron mucho de él, si derramó más o menos sangre, sino en que Jesucristo se encuentra reconciliando al mundo con Dios, fíjense, sin pedirle cuenta de sus pecados. La suciedad del pecado está siendo lavada con la pureza de Jesucristo. Esto es lo verdaderamente importante. La suciedad del mundo está siendo realmente absorbida, anulada, transformada mediante el dolor de un amor infinito. El bien, en el hombre, Jesús, está el bien infinito. El bien es siempre más grande que toda la masa del mal, por más que ésta sea terrible. Así, el misterio de la cruz no está simplemente ante nosotros, sino que nos afecta y le da a nuestra vida un nuevo valor, porque somos redimidos. Con su entrega somos salvados. Esta salvación nos viene dada por el poder de su santidad y supera
toda nuestra insuficiencia humana. Por eso podríamos decir, fíjense bien, que la cruz es solidaridad. Solidaridad con los brazos extendidos. Todos nosotros hemos querido que alguna vez nos den un abrazo. Jesús está con sus brazos extendidos. Y de este sufrimiento, vicario de Cristo, brota para nosotros todo aquello que va a ser nuestro signo de salvación. Y nosotros, en cuanto que somos cuerpo de Cristo, también estaremos crucificados con Él. Pero Cristo muere a la muerte de mi pecado. Y entonces yo también, al ser crucificado con Él, muero al pecado. Decía San Pablo muy bonito en la carta a los Gálatas, decía, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y esto quiere decir, con Cristo estoy crucificado. Y esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, la gracia de Dios es la que entonces actúa en mí. Por eso, ser cristiano significa subirse a la cruz con Cristo. Fíjense qué significativo. Si es Cristo quien vive en mí, entonces yo voy a llevar también en mi cuerpo la cruz de Cristo para que se manifieste la resurrección, la vida de Cristo también en mi cuerpo mortal. Por eso la cruz es solidaridad. Y por eso este domingo de Ramos, ha de ser una meditación de nuestra propia vida. Hay, sí, júbilo de muchas cosas, pero las cosas pasajeras y las terrenales que no nos lleven solamente a batir palmas, porque también habrá que subir a la cruz de nuestra vida cotidiana, en la que ofrecemos nuestros brazos abiertos para ayudar a los demás, ofreciendo la vida y esa vida en abundancia. Por eso los invito a que este domingo de Ramos nos hagamos uno con Jesús. En el júbilo de los ramos, sí, que entra Jesús allí en Jerusalén, sí, pero también cómo va a salir cargando con su cruz para la salvación del mundo. Sepamos también que nosotros podemos entrar en el júbilo, pero que podemos también a veces cargar con cruces que nos pesan. Y recordemos que no hemos venido solamente a ser servidos, sino a servir y a dar nuestra vida en rescate por muchos. Por eso, en esta jornada, en esta Semana Santa, acompañemos a Jesús. Exurge, levántate, toma tu cruz de cada día, toma tu cruz y acompaña a Jesús. Que así sea.